¿Qué tal amigos de Encuentro de Negocios? Un gusto saludarlos como cada semana aquí en Radio Nicolaita y también a través de todas las plataformas de música vía streaming en nuestro podcast, donde nos escuchan en varios países de Latinoamérica. Estimado Rodrigo, un gusto tenerte como siempre aquí en Encuentro de Negocios. Muy buenas tardes, mi estimado Brian. Un gusto una vez más poder estar aquí contigo. Pues arrancamos con mucha información, estimado. Hay muchas noticias relevantes esta semana, empezando por, hablaremos de inflación, hablaremos otra vez nuevamente de Nvidia, que también sufrió nuevamente noticia esta semana, y hablaremos sobre Venezuela, estimado, un tema interesante sobre la dolarización no oficial. Platícanos, estimado, pues la bolsa, cómo se comporta en este ya fin de mes y los datos de inflación en México. Así es, estimado. Este fin de mes, bueno, esta semana, la Bolsa Mexicana de Valores vuelve a tener un revés. No, no se siempre es una toma de utilidades, podríamos todavía llamarlo, con una baja de 1.38 en la semana. Realmente ahí todavía hay cierta incertidumbre, sobre todo el crecimiento y cuestiones que pudieran venir con el nuevo gobierno. Entonces siguen haciendo ahí ruido y pues toma de utilidades y demás, estimado. En Estados Unidos los resultados siguen siendo positivos, las bolsas siguen subiendo, pero parece que se empieza a acabar el gas. La economía de los Estados Unidos, los últimos indicadores económicos han marcado que es probable que la economía de los Estados Unidos esté entrando ahora sí que en una fase de alentamiento en el cual creciendo menos. Uno de los datos que salió ahora fue que la construcción de nuevas casas, estimado, fue menor al esperado, tuvo una fuerte baja. Entonces el sector inmobiliario al final nos habla mucho de cómo está el mercado en un país, y el hecho de que haya contraído tanto la cuestión del sector inmobiliario, quiere decir que no está habiendo mucha demanda, y pues cuando hay demandas porque la economía no está yendo de la mejor manera, estimado. Entonces por ahí podemos también estar notando un poco esta parte. Entonces todavía es ver, pero bueno, ahí Estados Unidos sigue creciendo de buena manera. Y pues y en nuestro país también el dato que se reveló el día lunes, estimado, fue el dato de la inflación, la cual se dispara más de lo esperado. La inflación cierra en 4.81%. Recordemos que ya se esperaba tener más cerca del 4% para fin de año. Ahora este dato ha cambiado un poco la perspectiva de los diferentes actores privados, los cuales ahora siguen marcando que la inflación va a terminar en un 4.4, 4.5%, estimado, de aquí a fin de año. Entonces seguirá lejos. Bueno, no tan lejos, pero todavía no estará en los niveles que Banco de México desea, y eso va a complicar lo que se viene, que es la reducción de tasas. Entonces, como no está claro cuándo van a empezar a bajar las tasas de interés, quiero platicar un poco más a fondo, recordando que el día jueves, el día de mañana, está la decisión de política monetaria por parte de Banco de México, en la cual, lo platicamos la semana pasada, hubo un cambio drástico a raíz de las elecciones, donde prácticamente se esperaba, era un hecho, que la reducción de tasas iba a llegar. Después de las elecciones, ese tipo de cambio y demás, ya se ve muy complicado, se ve bastante lejos que eso suceda. Esa es otra realidad, estimado. Entonces, por el momento no pareciera que vaya a suceder. Entonces, el día jueves, lo aseguro es que la tasa de interés por parte del Banco de México se mantenga sin cambios, no suceda nada. Y entonces, creo que por ahí vamos a andar. Entonces, ha cambiado mucho. Esa es la cuestión. El tema de las tasas sí es un tema muy importante, porque al final es el valor del dinero. Vemos las economías, cómo se están comportando. Entonces es sumamente importante el tema, estimado, y por eso lo tocamos cada semana, porque para estos momentos ya habíamos estado esperando 2 bajas, 3 bajas en el año, y incluso ahora tanto la Fed como Banco de México empiezan a hablar y empiezan a comentar que incluso es probable que ya no haya más reducciones de tasa de interés este año, por cómo se ha ido comportando la economía, por lo que se ha ido viendo. Pudieras ser estimado que no
que a lo mejor estamos muy en el otro, que el mercado está muy al otro lado, en ese sentido, muy del otro lado en el sentido que probablemente está siendo alarmista el hecho de que decir, no, ya no va a haber más reducciones ni demás, pero es una probabilidad que está latente, que está en el mercado, entonces no quitar el dedo del renglón, pero sí, estimado, o sea, realmente es algo que no, por el momento no sabemos qué, o sea, cuando a inicio del año ya teníamos algo bastante, parecía algo bastante certero, algo seguro, y como han ido saliendo los datos económicos, se está convirtiendo en otra situación totalmente diferente, y entonces a tener cuidado en ese sentido, estimado, porque realmente no sabemos qué va a ir pasando. A lo mejor las estrategias que habíamos tomado a principio de año pues no se están materializando porque los datos económicos están siendo otros, y esto pues, nos puede afectar. A lo mejor hablaba, por ejemplo, que si bien el ciclo de baja de tasas era mejor en estos momentos, porque la misma curva de tasa de interés, y eras un inversionista, como estaba la curva, era mejor tener tu dinero en corto plazo porque estaba pagando más, o bueno, perdón, al contrario, tener el dinero ya empezarlo a llevar a plazos más largos, porque iba a empezar a bajar, entonces te quedarte tú con la tasa alta, y no está sucediendo. Entonces, esto nos puede mover el panorama. O quien un crédito y entonces ya estaba haciendo cuentas de que iba a pagar menos intereses el año, su operación financiera, y no se está cumpliendo. Entonces, por eso es importante seguir dándole seguimiento a esto, seguirlo comentando, platicándolo con los radioescuchas, para que puedan empezar a actualizar las decisiones que están tomando en el año para sus negocios, en sus finanzas personales, porque ese es el impacto que tienen las tasas en nuestra vida, estimados. Es un impacto muy, muy grande, y entonces no podemos dejarlo de lado, porque cada día sale la inflación, sale el empleo, sale el tipo de cambios, o sea, diferentes situaciones que pueden modificar lo que esto está sucediendo. Incluso, por ejemplo, en otros bancos, el Banco de Inglaterra la semana pasada no movió sus tasas, Brasil también las dejó fijas. Entonces, muchos bancos centrales están tomando decisiones, pero ahorita está una incertidumbre tremenda de no saber cuál va a ser el rumbo exacto en estos momentos, estimado. Y por eso, cada semana, cada que podemos, platicamos el tema, porque infiere directamente en las decisiones de vida de las personas, en su bolsillo, y por eso es importante estarlos actualizando qué es lo que está pasando en el mercado para que puedan tomar la mejor decisión, estimado. Sí, estimado, creo que bien lo dices, y creo que cada semana hasta parece que insistimos mucho, pero es que las noticias surgen cada semana con cosas que son totalmente nuevas, sobre el mundo que está muy cambiante. La semana pasada hablábamos sobre la ultraderecha que se avecina en las elecciones en Europa. Ahora vemos que nuevamente hay datos inflacionarios que siguen a la alza en México, que llevan a que las tasas de interés pues no vayan a bajar, que bien lo decías tú, para estas fechas, e incluso la semana pasada lo decíamos, ya se habrían programado al menos dos bajas de tasa de interés, y creo que es lo que en algún punto lo platicábamos, estimado, y analizábamos sobre cómo esta espiral de que la inflación continúa a la alza, de que las tasas de interés, pues obviamente no, los bancos centrales no quieran bajarlas, porque esto llevaría a que la inflación podría incluso acelerarse aún más, también lleva algo que es contraproducente. O sea, para los ahorradores es un dato muy bueno, para quienes tienen inversión y ahorro es bueno, pero para aquellos que están con deuda es un camino que aún sigue accidentado, porque no hay, pues, o no se vislumbra cuándo puedan bajar las tasas, al menos durante este año no va a ser. Y para quienes tienen deuda, pues creo que eso es un tema que son muchas las personas, pueden ser desde los mismos consumidores hasta empresas mismas que después de la pandemia tuvieron que apalancarse, eso es obvio. Entonces, ¿cuánto va a resistir? ¿Cuánto pueden resistir las empresas? No es un fenómeno tampoco local, es a nivel global este fenómeno, y creo que pudiera ser, estimado, que algo que en algún punto pues no creímos que fuera a durar tanto, va a extenderse más, que es la alza de las tasas. La deuda sigue siendo cara, y ojalá no sea
este pinchazo en la economía que de por sí está sumamente cada vez como una burbuja enorme a punto de reventar, pero no sabemos cuál es, y que esta vaya a ser la que lleve a que muchas personas y empresas pues se vayan a la bancarrota, estimado, porque la tasa de interés simplemente por ahora no va a bajar, no se vislumbra que vaya a ser, se vienen panoramas que a la vista sí son plausibles, sí podemos decir que hay algo que se viene, como es las elecciones en Estados Unidos, que es un panorama muy ríspido, de que hay escenarios internacionales sumamente inclinados hacia el nacionalismo que le van a afectar a la economía global. Son cosas que vemos, que podemos decir, esto pudiera suceder en el corto plazo y seguramente traerá consecuencias en la economía. Eso se puede como de alguna manera tener a la vista y que pueda suceder. Pero hay otras cosas que, como lo hemos visto aquí, estimado, hay muchas cosas que ni siquiera sabemos que van a pasar y de repente ocurren, y esto de inmediatamente mueve a la economía porque es lo primero que afecta, y nos mueve totalmente todo el escenario. El análisis que hacemos aquí de repente lo retomamos porque como que pareciera que mencionamos cosas que luego de repente sí suceden, aunque parezcan muy descabelladas, otras no, pero es por esto mismo, estimado, que es un escenario sumamente adverso, cambiante. Creo que en ningún momento de la historia reciente habíamos vivido momentos tan cambiantes y tan acelerados como los que estamos percibiendo ahora. Y hablando sobre este mismo caso y el peso mexicano, estimado, versus el dólar, la semana pasada se mostraba el nuevo o parte del nuevo gabinete con ciertos personajes que le dieron confianza al mercado, estimado. Eso creo que calmó un poco a los inversores, al mercado en México, porque salen al escenario personajes con mucha experiencia y con mucha preparación para sus puestos, que esto le generó pues mucha confianza a los inversores, estimado. Así es, estimado, tocando un poco este tema de las inversiones, tipo de cambio, como al final ha tenido una ligera recuperación a raíz de las elecciones, de el resultado no le agradara a los mercados, o sea, vamos a dejarlo así, el mercado no reaccionó positivo al resultado. Lo vimos, ¿no? Perdió mucho terreno frente al dólar, mucho terreno del ganado, ahora lo está perdiendo, lo estaba perdiendo, pero lo dices muy bien, la próxima presidenta hizo un anuncio para nombrar lo que sería su gabinete, parte de su gabinete con quien va a estar trabajando y demás. Y el mercado lo recibió de muy, muy buena manera. Tuvo una recuperación, e incluso ya andábamos nuevamente por debajo de los 18 pesos por dólar, llegamos a estar. Entonces, habla de que el mercado tomó bien, gente de experiencia, gente con el currículum para lograr llevar esto a cabo. Entonces, eso es un punto positivo porque por lo menos empieza a recuperar un poco la confianza por ese lado. Y para darnos cuenta porque no siempre vemos, ¿no? Vemos el número, vemos el tipo de cambio, vemos qué está pasando y nos comparamos, ¿no? Subió, bajó el dólar, etcétera, ¿no? Diferentes situaciones. Sin embargo, estimado, hay que compararnos con países similares para ver realmente si la situación de México es buena o no lo es, o qué es lo que está pasando. Y para darnos cuenta de esto, estimado, si tomamos de referencia lo que va del año contra países de Latinoamérica, vemos, bueno, países emergentes, vemos cómo el tipo de cambios, el dólar se ha fortalecido frente a todos estos, en comparación donde metemos Argentina, Brasil, Chile, Perú, Turquía y México, vemos cómo el tipo de cambio, el dólar se ha fortalecido con todos. Entonces el superpeso lo estaba logrando retener, el superpeso estaba en un muy buen nivel, había logrado mantener este embate del dólar, se estaba comportando de muy buenas maneras, hay que hablarlo en ese sentido, lo que era la lesa del peso en esos momentos. Y que ahora, bueno, a raíz de las elecciones, que ha perdido terreno porque el dólar ha subido frente al peso, se ha ganado terreno. Pero ¿cómo se va a medir esto? Si comparamos lo que va del año al día de hoy,
El peso argentino, estimado, frente al dólar, ha perdido 12% de su valor. O sea, el dólar se ha apreciado 12%. Contra Brasil, 11.8%. Prácticamente el mismo 12%, estimado. Turquía ha sido el 11.2%, estimado. Y entonces, ya después vamos a México y vemos que México prácticamente el peso, el dólar se ha fortalecido 7% frente al peso. Estamos hablando de prácticamente la mitad contra estas otras economías muy similares a México. Si lo comparamos ya contra Chile y Perú, sí quedamos un poco atrás porque Chile solo ha perdido su valor en un 3.7 y Perú, bueno, prácticamente ha estado tablas en lo del año, entonces Perú sigue aguantando esos embates. Pero vemos cómo lo que es el superpeso y cómo se venía defendiendo de muy buena manera frente al dólar. Ya en las últimas semanas no ha sido así, no lo logró soportar, pero vemos el buen resultado que por ese lado estaba teniendo el superpeso y que es una cuestión de simplemente buscar regresarlo, encauzarlo también, porque ahora sí que el dólar se ha fortalecido, pero el peso estaba aguantando, entonces es una buena señal. Nada más que, bueno, ahora del otro lado, pues ahora el tipo de cambio ha impulsado un poco a la inflación, porque si vemos, la inflación ha sido en cuestiones alimentarias, no tanto en servicios, que al final mucho de la cuestión alimentaria referenciada al dólar, la agricultura en cuanto a los insumos, como son los abonos y demás en dólares, pues luego le sube el precio, entonces ahí va un poco, pero vemos cómo por ahí puede llegar la inflación, que ahorita es lo que estábamos hablando, y que pues al final no es algo que apoye mucho la economía mexicana, una inflación alta. Entonces ahorita es eso, soportar la inflación, volver a retomar la confianza del mercado, pero lo hemos dicho, esa confianza que se tenía hasta hace unas semanas no se va a recuperar, estimado, este año. Lo hemos dicho porque por los eventos como vienen, luego viene la elección en Estados Unidos y demás, por eso este año vamos a tener estos niveles de tipo de cambio, incluso un poco más elevados, porque no hay algo ahorita que venga a traer más calma al mercado, más calma a México, pero vemos cómo está comportando el tipo de cambio y qué señales empieza a dar, estimado. Sí, estimado, creo que, pues como lo hemos dicho aquí, creo que es cuestión de esperar y ver cómo es el comportamiento del entorno mundial principalmente. Creo que ese es un aspecto importante. Y pasando, estimado, a Nvidia. La semana pasada hablábamos de Nvidia, se convirtió en la compañía más valiosa del mercado, pero esta semana pues tuvo un revés, estimado. Platícanos porque fue una semana y pareciera que no duró mucho esta nota, estimado. Así es, estimado. La semana pasada hablábamos justamente de cómo Nvidia había logrado ser la empresa más valiosa del mundo por capitalización de mercado y ahora esta semana perdió 2 lugares. También tiene que ver con lo cercano que están en las cotizaciones de Microsoft y Apple, y entonces viene este movimiento de Nvidia que es muy extraño, estimado. O sea, Nvidia sí pierde una fuerte parte de su valor, pero sobre todo bueno, no es mucho, hablamos de una baja seguida como del 6% en 3 días, 4, pero sobre todo salió una cuestión donde varios directores, varias personas que trabajan en empresas de semiconductores y en empresas de microchips como es Nvidia y demás, empezaron a vender, estaban vendiendo acciones. Digo, las acciones están muy elevadas, pueden darte muy buen rendimiento y por eso, pero varios directivos empezaron a vender sus acciones y eso no es una buena señal, porque si la gente que está dentro de la empresa, que conoce los números, que sabe cómo está, empieza a vender en vez de creer que va a seguir subiendo más, quiere decir que hay algo que ellos saben, que ellos conocen en números y que por eso están tomando utilidades, por eso están vendiendo, por eso están desprendiendo, porque saben algo, estimado. Entonces, eso no le gustó al mercado, el mercado tomó la decisión, dijo, ustedes están vendiendo, pues también nosotros vamos a vender, y por eso viene esa baja, 3 días a la baja. El día de ayer, martes, recupera un poco, pero ahorita sobre todo, ahora sí que los mismos directivos están haciendo que el mercado pierda la fe, pierda la objetividad con ellos,
porque no, por este tipo de decisiones. Es una decisión tan simple como que los directivos quisieron eh, eh, realizar utilidades, pues le está pegando al valor de capitalización de Nvidia y vamos a ver dónde queda. Y ahora la cuestión ahora es que también viene cierre trimestral y con el cierre trimestral puede que ellos hayan visto algo. En Estados Unidos también ya viene cierre anual, entonces digo, puede que por ahí hayan visto algo los de semiconductores, inteligencia artificial, vamos a ver qué pasa, pero no le gustó el mercado y por eso una toma de utilidades en estas empresas, sobre todo de chips, estimado. Sí, estimado, pues es un mercado también muy volátil. Interesante porque sí es una compañía que de todos modos sí está, como lo decíamos la semana pasada, crea pues semiconductores o tarjetas de memoria que sí necesita el mercado. Su mercado original, que era como que el mercado meta, eran estas computadoras que eran diseñadas para gamers. Después llegó el minado de bitcoins y ahora con inteligencia artificial pues son muy demandados. Entonces, creemos que sí seguirá siendo una compañía sumamente demandada por el mercado, en el que sí está creando valor y sí está creando componentes que realmente sí están ligados al mercado. No como lo que en algún momento fue Tesla, que incluso durante pandemia lo hablábamos, que estaba muy sobrevalorada de algún modo. O sea, Tesla daba sus reportes y estaban muy sobrevalorados. No era la realidad que se tenía en el mercado, o sea, como tal, el pedido de vehículos, los compromisos de la compañía, nada que ver con lo sobrevalorado que estaba en la bolsa. Nvidia yo creo que sí es un caso diferente porque sí hay esta parte en la que el mercado sí demanda sus productos, sí son demandados por diferentes sectores, que incluso el de la inteligencia artificial pues relativamente es nuevo, es de prácticamente menos de 2 años, en el que muchas plataformas de inteligencia artificial, pues obviamente necesitan grandes servidores y procesar muchísima información y necesitan este tipo de componentes para sus computadoras que tengan cierto nivel de capacidad para poder crear diferente contenido con sus desarrollos que tienen de inteligencia artificial, que hay muchísimas, por cierto, en el mercado. Y pasando, estimado, ya la parte final del programa, hablando sobre Venezuela, vienen las elecciones en Venezuela, este país que seguramente muchos conocen o han escuchado nombrar, este país caribeño, que hay un dato interesante, estimado, y en algún momento lo platicamos cuando transmitimos desde Colombia hace 2 años, que te platicaba sobre cómo, y platicamos con el público sobre cómo al parecer la economía se estaba dolarizando. Y es un hecho de que la economía pues se ha dolarizado en Venezuela. Se han creado zonas económicas especiales para incentivar cada vez más tanto la confianza, que se perdió durante muchos años, e incentivar el consumo, que es un mercado muy consumista y que se habla que incluso en este 2024 Venezuela vaya a crecer hasta un 8%, algo que incluso el Banco Mundial, el Fondo Monetario Internacional sí lo ven como un dato que es real y me parece muy curioso. Y parte de todo esto, estimado, es porque también el mismo gobierno ha devuelto empresas que en algún momento se expropiaron, se le han regresado a los inversores originales y esto ha generado, pues irónicamente, una confianza que ahora la única barrera son las sanciones económicas que tiene Venezuela por parte de Estados Unidos, pero que las ha sabido sortear tanto con criptomonedas como con el uso del dólar americano, algo que irónicamente, y este es el mundo al revés, porque de verdad que cada vez que grabamos un programa, estimado, me parece que es el mundo al revés, el que la economía de Venezuela se dolarice, pues le beneficia también a Estados Unidos, estimado, porque pues obviamente utilizan su moneda para la exportación de petróleo, cosa que también los BRICS están totalmente haciendo lo contrario, usando sus propias monedas para su comercio, pero países que han tenido problemas de hiperinflación, como es el caso de Venezuela, pues han volteado a ver el dólar estadounidense y irónicamente, y esto es ideológico y todo como queramos llamarlo, pues está salvando la economía de Venezuela, estimado. Así es, estimado, es una noticia muy interesante. Hay que ver también las fuentes, hay que ver que el Fondo Monetario lo avale, pero algo que pareciera, ¿no? Que se ve muy real, pareciera
parece que Venezuela empieza a salir de esa cuestión que pues esa como crisis económica, ¿no? Auto generada por ellos. Vamos a ver qué tanto pasa. Eso que dices, pues también al final de que tienen dinero y demás, al final hay dinero en Venezuela, sobre todo está mal distribuido, entonces puede que sean personas adineradas, que son las que están gastando, están haciendo demás, pero hay que ver, ¿no? Hay que ver. Y también no está tan difícil crecer cuando tu base comparativa es tan baja, pero ojalá que sea ese cambio que necesita Venezuela, ese cambio económico, porque Venezuela ha tenido muchos problemas económicos, entonces ojalá sea ese cambio económico que le beneficie. Sí, estimado, hay elecciones en Venezuela. Se habla que van a estar muy cuestionables, de que esta parte en la que, pues bueno, Maduro está buscando la reelección, está la oposición con sus candidatos. Probablemente Maduro vuelva a ganar, pero el dato económico es el que llama la atención, y creo que sí llama mucho la atención el haber hecho muchas maniobras para lograr evadir las sanciones económicas y la hiperinflación. Creo que sí es, como dato económico, sí es de estudiarse, estimado, sí es de llamar la atención de cómo se dolarizaron, le dieron la vuelta literalmente a las sanciones de Estados Unidos con su misma moneda, irónicamente. Y pues ojalá que las elecciones que se lleven a cabo sí sean transparentes, porque a lo mejor también ese país necesita también un cambio, tal vez ideológico, tal vez un cambio que necesita de gobierno también ese país. No lo sabremos también al paso de los años, y cómo se configure este escenario mundial, estimado, que de verdad que es totalmente pues incierto, con una incertidumbre total, pero que nos lleve pues a estar aquí cada semana analizándolo, estimado. Sí, estimado, como dices, es algo que hay que estar viendo de cerca, hay que estarlo revisando, hay que estarlo analizando, porque realmente vamos a ver qué pasa con Venezuela. Al final, como dices, el dinero puede venir desde el mismo Estados Unidos, de lo que están exportando. Vamos a ver, a buscar más a fondo, pero parece ser las primeras buenas noticias económicas para venir mucho tiempo, estimado. Ojalá que las elecciones sean libres, se pueda tomar la decisión que el pueblo venezolano decida, y que sea algo positivo para ellos, estimado. Así es, estimado. Pues bueno, llegamos a la parte final del programa. ¿Dónde te pueden encontrar, estimado, en redes sociales? Sí, claro, estimado, estoy tanto en Facebook como Instagram como @Rodrigo Ortiz Consultor. Ahí les estoy publicando bastante información financiera de manera continua, estimado. Excelente, estimado. Pues te agradezco que hayas estado con nosotros como cada semana, y nos escuchamos aquí el próximo miércoles, tanto en radio como para nuestro podcast. Muchas gracias, estimado. Y llegamos a la parte final de Encuentro de Negocios, como siempre agradeciéndole su atención. Les recuerdo que nos puede escuchar a través de nuestro podcast en todas las plataformas de música vía streaming. En nuestro canal de YouTube puede encontrar esta y más información del mundo de los negocios. Yo soy Brian Ramírez, nos escuchamos el próximo miércoles aquí a través del 104.3 de FM de Radio Nicolaita. Recuerden, somos el único programa especializado en temas de negocios de la ciudad. Hasta la próxima.